Ay, la naturaleza. Los desastres que causan los fenómenos meteorológicos suelen tener muchas razones, sin embargo. Hay causas naturales, claro, que se repiten. Y los pueblos aprenden de ellas, ¿eh? Los huracanes no dejan víctimas y mucho menos daños personales en Cuba, si lo comparamos sobre todo con Haití. Son mucho más lesivos en Nueva Orleans que en California. ¿Y por qué? No deja de llamar la atención que prácticamente nunca hay problemas en los barrios lujosos de cualquier ciudad. ¿Qué pasa? ¿Que es que los pobres son idiotas? ¿Es que las catástrofes son de derechas? ¿O que aplica la lucha de clases? ¿O es que hay una maldición que se gestiona desde las casitas del barrio alto? El cambio climático está agravando problemas que ya existían. Las sequías, claro, golpean a los agricultores más humildes, que entonces tienen que sumarse a los que cavan pozos ilegales y al final se descompensan equilibrios que se han construido durante millones de años. De la misma manera, las lluvias agresivas arrasan con las cosechas, que es la parte más superficial, y llevan al mar la capa de tierra que es donde crecen los alimentos. Y cuidado, se llevan con ella al mar los agrotóxicos que se han convertido en el modo natural de trabajar el campo, especialmente la agroindustria, la agricultura intensiva. Y así al final se aumenta la acidez de los mares, se reduce su oxígeno, se frena su capacidad de producir vida. Vamos, desastre tras desastre. Los pobres habitan donde pueden, en ramblas que cuando vienen las lluvias arrastran sus casas de cartón, en cerros que ceden con la lluvia cuando vienen las tormentas, o en zonas donde los huracanes juegan con esos techos de hojalata. En España, todo esto se multiplica por culpa de la especulación urbanística, sí, de la especulación urbanística. Y los daños que vemos tienen que ver con la especulación urbanística. Claro que no es una única causa, pero no nos olvidemos de esta. El franquismo, que fue una dictadura de clase, permitió a los constructores que apoyaban a la dictadura, que siguieron además durante la democracia, que se enriquecieran matando el litoral de España. El Levante español es todo él, una cátedra sobre especulación. Construcciones robadas al mar, saturación de personas en vacaciones, abandono, eso sí, el resto del año, chiringuitos endebles y cemento, mucho cemento, por lo menos cemento muy caro, a mayor gloria de alcaldes corruptos del Partido Popular. La Constitución del 78 recuperó para todos los españoles la costa, que había sido privatizada durante el franquismo. Menudos enfados tenían algunos que tenían el chalet y la piscina pegadito al mar. Claro, esos que tuvieron que devolver ese pedazo de tierra nunca estuvieron muy de acuerdo con esto. Y si podían, se hacían alcaldes y hacían barbaridades. El desastre que ha dejado Gloria hubiera sido menor de no estar sostenida la economía levantina durante tantos años sobre una estructura corrupta, que no pensaba ni en la gente, ni en el medio ambiente, ni por supuesto en el mañana. Y a la fiesta de la corrupción, como siempre, le tocan unos paganos repetidos, que somos pues todos nosotros. Así que cuando escuchemos de catástrofes climáticas, cuidado, que siempre hay alguien que se beneficia y que se enriquece, incluso sobre los problemas de las mayorías. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Son sin duda personajes actuales de la política española. Fueron inicialmente artesanos que contaban votos, luego devinieron en gurús, brujos, videntes, llegaron a convertirse en imprescindibles y por lo efímero del momento terminaron, muchos de ellos, siendo mayordomos de periódicos y de partidos. Estamos hablando de los demoscópicos. Otros, sin embargo, siguen pensándose como artesanos, aunque eso sí, atravesados de tecnología. Las muchas elecciones generales en España y el fin del bipartidismo ha bloqueado a muchos expertos en demoscopia. Las últimas elecciones, que venían cargadas de amenazas, han sido su último reto y no todos lo han pasado. Nunca tanta gente ha puesto tan difícil saber qué iban a votar, ¿o no? Entre 7 y 8 millones de españoles tuvieron un comportamiento diferente al de los comicios celebrados 6 meses atrás. ¿Por qué ningún partido consigue fijar a sus votantes? ¿Qué sucedió este 10 de noviembre para que tantos millones de españoles cambiasen su voto de la noche a la mañana? ¿El procés? ¿La sumación de Franco? ¿Los amoríos con Malú? Para responder a esta especie de fenómeno paraelectoral, pensamos inicialmente haber llamado a Scully y a Mulder de Expediente X, pero hemos preferido acompañarnos de dos de los más relevantes investigadores en la materia. Dos eminencias de metroscopia que acaban de publicar radiografía de unas elecciones no deseadas. Francisco Camas y José Pablo Ferrandi, buenas noches y bienvenidos a La Frontera. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por venir. ¿Qué tal? Encantado. Gracias, asiento. Muchas gracias. ¿Qué
Lo primero que quería preguntaros es verdad que antes los demoscópicos llegaron a ser como gurúes, brujos, ¿no? Se les celebraban. Sin embargo, cuando se rompe el bipartidismo parece que habéis entrado en una zona de incertidumbre. Sí, bueno, la verdad es que la demoscopia ha evolucionado mucho, yo creo que para bien, ¿no? Cada vez estamos más cultivados en términos de entender los datos, de entender la estadística y de alguna manera la cultura política española ha ido avanzando y yo creo que en eso la demoscopia también ha ido ayudando y aportando su granito de arena. ¿Pero es más difícil acertar ahora en España? Es más difícil, pero de todas maneras seguimos teniendo esta imagen de brujos y de gurús, porque yo creo que una parte de nuestro éxito también tiene que ver con lo que dices tú, la incertidumbre realmente. Antes cuando tiraban los huesos los magos de las tribus, porque claro, llevaban mucho tiempo sin que lloviera y se creaba una incertidumbre en la tribu que alguien tenía que resolver y siempre era el mago que tiraba los huesos y hacía una interpretación de esos huesos. En este caso con la demoscopia y la política pasa igual. Hay mucha incertidumbre y los políticos, normalmente los políticos, la ciudadanía menos los políticos tienen esa incertidumbre que va a pasar en las elecciones. Voy a ganar, voy a perder, ¿por cuánto? ¿Me puedes tirar los huesos, por favor? Y creo que ahí jugamos también, creo que nos atribuyen más importancia de la que realmente luego tenemos también en las decisiones políticas, pero esta imagen de gurú tenemos. Y respondiendo a tu pregunta, creo que sí, que no solo la sociedad española, también las sociedades europeas y en general todas las democracias liberales, estamos viendo una evolución del electorado hacia retardar o retrasar cada vez más su decisión de voto y por lo tanto hace que en el caso español, donde hay una legislación que no nos permite publicar la semana antes de las elecciones... Que es una estupidez. Que es una estupidez total y absoluta, primero porque sabemos que no influyen tanto en la decisión de voto final y segundo porque los políticos, yo siempre insisto, se les llena la boca con la fiesta de la democracia, pero de repente la fiesta de democracia se les impide a ciertas personas o se le dificulta la entrada en esa fiesta, la gente que vota fuera lo tiene complicadísimo para poder acceder, para poder ejercer su derecho al voto, insisto, se les dificulta y luego por otro lado, una herramienta que yo creo que debería ser fundamental también como parte de la decisión del voto del ciudadano, pues se le priva. Porque la gente que tiene dinero, que tiene acceso, puede seguir encargando y puede tener acceso a esos datos, pero se les oculta o se les prohíbe que los ciudadanos puedan acceder a esos datos. El PSOE y Unidas Podemos prometieron acabar con lo del voto rogado, ¿no? Que sería incorporar una parte no pequeña de españoles a las elecciones. Claro, con las encuestas yo creo que hay un problema. Cuando tú haces una encuesta para un partido político que es solamente para sus ojos, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando le haces una entrevista para un periódico que es de derechas y el resultado sale que los resultados para los partidos de la derecha son malos? Pues no pasa nada, porque realmente... ¿Pero la publica? Debería hacerlo, quiero decir, no hacerlo sería un poco tergiversar la realidad y engañarse a sí mismo, ¿no? Nosotros, de hecho, nuestro trabajo, nuestro prestigio depende de eso, depende de que hagamos bien nuestro trabajo, porque de nada nos sirve una manipulación de los datos interesada porque creemos que eso va a beneficiar a una editorial de turno, coincide con una tendencia política de turno, porque tarde o temprano se va a saber cuál es la realidad. Y entonces, ¿puede una consultora, de alguna manera, decirle a un periódico, oye, mira, porque el periódico lo que siempre podrá hacer es seleccionar algunos de los datos, ¿no?, que tú le das y publicar solamente o darle prioridad a los datos que se acercan más a lo que ellos desearían que hubiera sido el resultado? Fíjate, hay un código deontológico a nivel europeo y a nivel mundial que nosotros mismos también somos responsables de lo que publica un periódico. Es decir, que si un periódico publica una información ciertamente tergiversada o que no está representando bien los datos que se les han dado, nosotros como consultores o demoscópicos somos responsables también de esa información. Por lo tanto, nosotros estamos adscritos en Metroscopia, ese código deontológico, y tenemos que seguirlo porque en ello está un poco el prestigio de la institución, como te decía antes. No deja llamar la atención, por ejemplo, siempre la espuma en la cual navegaba Albert Rivera en las encuestas y hoy ha desaparecido del panorama político en un giro sorprendente. Sí, es cierto. Y fíjate, bueno, había muchos memes relacionando a Metroscopia cuando se publicaron en El País con Albert Rivera, porque es verdad que a nosotros nuestros datos nos salía fuera de periodo electoral siempre Albert Rivera por delante de las encuestas en un momento concreto. Nosotros lo definíamos el momento Ciudadanos, porque realmente hubo un momento Ciudadanos, igual que hubo un momento Podemos cuando surgió después de las elecciones europeas de 2014. Lo que pasa es que luego también hemos ido entendiendo, porque es difícil, hay algunos electorados que son más fáciles de comprender y de aprender
en las encuestas, pero el electorado de Ciudadanos, por sus características, más de centro, más pragmático, pues es verdad que es más voluble, más volátil, y en momentos álgidos está ahí, parece que con el partido, pero a la mínima se deshace y desaparece. Por eso hemos visto tantas variaciones en el caso de Ciudadanos. Pero yo haría una pregunta contrafactual, porque probablemente, y esto es una hipótesis que lanzo, probablemente el responsable o parte de la responsabilidad de que Pedro Sánchez sea ahora presidente del gobierno, que lo fuera en un momento dado, es de Mariano Rajoy. Si Mariano Rajoy en la moción de censura lo que hace es irse y convocar elecciones, pues probablemente ahí estaríamos hablando ahora de otro panorama totalmente diferente y con Ciudadanos probablemente en otra situación muy diferente. Ay, no sabían qué iba a hacer el PNV, estaban ahí como dudando qué iba a pasar. ¿Se puede achacar algún hecho concreto, utilizando las encuestas o el conocimiento demoscópico, algún error garrafal que explique, no sé, los 3 millones de pérdidas de votos de Podemos o la desaparición prácticamente de Ciudadanos? ¿Se puede explicar, dices, demoscópicamente? Sí, porque discutimos. No, teníais que haber aceptado el gobierno de Sánchez con Rivera. No, tenías que haberle dado el gobierno a Sánchez. Es decir, siempre hay como decisiones que se intuye que podían ser relevantes, pero otras como que no aparecen. En el caso de Podemos yo estoy convencido de que el ataque constante y la descalificación constante ha tenido que hacer daño, igual que ha hecho daño la división interna, ¿no? Pero hay algunos aspectos que creo que son relevantes, sobre todo porque te ayudan a pensar de cara a futuro qué piensan tus votantes. Y no sé si tenéis identificados algunos de esos elementos. Pues sí, realmente las encuestas lo que te transmiten es una imagen siempre borrosa, es una fotografía un poco borrosa, pero hay algunas cuestiones que son clave. Y esto, por ejemplo, tenemos el más reciente, el ejemplo de Ciudadanos, ¿no? Cuyos votantes decían dos cosas que a priori parecían contradictorias, pero que realmente no lo eran tanto, ¿no? Los votantes decían, de cara a las elecciones generales del 28 de abril, que no querían a Pedro Sánchez de presidente del gobierno. ¿De acuerdo? La estrategia de Ciudadanos y el mensaje y el discurso previo antes de las elecciones fue un poco en esa dirección, ¿no? Pero después de esas elecciones y de las autonómicas, municipales y europeas, resulta que el 80% de los votantes de Ciudadanos te decían que lo más conveniente para España era un gobierno de PSOE y Ciudadanos. Es decir, no querían a Pedro Sánchez, pero tampoco querían una repetición electoral. ¿Cuál era el coste mayor? ¿Permitir que gobernara Pedro Sánchez? ¿O ir a unas segundas elecciones de repetición electoral? Ahí está un poco la audacia del político, el saber decir en momentos concretos, al leer esos datos, cuál es la mejor decisión. Está claro que en esta ocasión tomaron la decisión incorrecta. Sí, yo añadiría en el caso de Ciudadanos, además, si lo recordamos, Ciudadanos surge en la política española, primero para conformar mayorías desde el centro, es decir, para apoyarse en unos momentos en el PSOE y otro en el PP, y eso no lo hubiera castigado electoralmente porque su electorado lo veía con buenos ojos. Y la otra función por la que nace, pues podríamos decir que nace Ciudadanos, es para regenerar la vida política. Pero de repente, bueno, en Andalucía es verdad que le quita el gobierno a Susana Díaz y se puede entender como un movimiento de regeneración, a pesar de que sea con el apoyo externo de Vox. Pero de repente, cuando llegan otras comunidades autónomas como Murcia o Madrid, ese papel regenerador ya había perdido el primer papel por el que surge, conformar mayorías. Y ese segundo, cuando apoya estos gobiernos o cuando entra en estos gobiernos, pues deja de también ser regenerador. Y eso el electorado, como decía Paco, el electorado de Ciudadanos, que es muy pragmático, pues no termina de ver. Oye, habéis sacado un libro con las últimas elecciones, las elecciones que nunca tendrían que haber tenido lugar. ¿Cómo es esto? Esto fueron elecciones no deseadas, ¿no? Como decimos en el título, precisamente porque la amplia mayoría de la ciudadanía española decía que no quería elecciones, quería que hubiera un gobierno. Si nadie quería elecciones, ¿por qué demonios al final tuvimos elecciones? ¿Quién fue? ¿Pedro Sánchez? Hombre, Iván Redondo. ¿El Sursum Corda? Lo preguntaremos en el próximo sondeo quién. No, pero es verdad que, por ejemplo, la gente atribuye en esa batalla del relato que hubo... se escucha también que le han echado la culpa. O sea, sí. ¿Y también? No. ¿Alguno más? Sí, no iba a decir que recuerda lo de la batalla del relato. ¿Quién ha ganado la batalla del relato por la repetición electoral? Bueno, pues también lo preguntábamos, ¿no?, con esas palabras en los sondeos de Metroscopia, y salía que el no haber conformado gobierno entre PSOE y Unidas Podemos después de las elecciones del 28 de abril castigó más la imagen del Partido Socialista que Unidas Podemos. La gente interpretó que íbamos a esas elecciones por culpa del Partido Socialista y no tanto de Unidas Podemos. Y eso, efectivamente, pues le pasó factura al Partido Socialista, que ellos pensaban o aspiraban
no sé si muy bien, si fundamentado en datos o simplemente que ellos iban a intentar cambiar la percepción mayoritaria, pero ellos pensaron que iban a estar incluso por encima del 30%. Pero sin embargo, en esa batalla del relato, entre otras cosas que habían perdido ellos, pues fue lo que impidió, como digo, entre otras cosas también, que su resultado fuera mejor en la repetición electoral. Uno de los asuntos que más ha llamado la atención en estas elecciones del 10 de noviembre es el ascenso de Vox, ¿no? Con 52 diputados. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues esto se explica por la propia decisión de... No me digas que por los votos, claro. No, evidentemente por los votos, ¿no? Además, tiene un resultado, ha sido el partido que más ha crecido entre las elecciones de abril y las de ahora, casi 1 millón de votos. Tiene más diputados que Podemos. ¿Dónde estaba ese millón de votos? ¿Estaba en el PP, en la abstención? Ese millón de votos provenía fundamentalmente del PP. Es decir, mucho electorado del PP que todavía en abril siguió confiando de alguna manera en el Partido Popular y una parte en Ciudadanos, hubo como 2 movimientos al mismo tiempo. Es decir, hubo empujando votantes del Partido Popular que se fueron hacia Vox y luego otros de Ciudadanos que se fueron hacia el Partido Popular, ¿no? Que la transferencia desde la izquierda a Vox es mínima. Es mínima. Realmente se habló muchísimo de esto y era mentira, ¿verdad? Y realmente no, era más bien voluntad política detrás de eso porque los números eran muy, muy pequeñitos. Pero evidentemente el gran ascenso de Vox se produce gracias a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés y sobre todo con los disturbios en Barcelona los días siguientes. Eso para ellos fue su gran tema, fue casi diría yo una alfombra roja para Vox y de alguna manera el debate electoral, cuando Abascal participó por primera vez, logró de alguna manera compactar y reforzar a aquellos votantes del PP que ya estaban pensando votar a Vox, ¿no? Por lo tanto, el tema de campaña le favoreció a Vox. Realmente la forma en la que se gestionó la relación con Vox desde el resto de formaciones políticas, prácticamente dejándole hablar casi sin confrontarle, también le benefició y lo que mostramos en el libro es que la tendencia fue ascendente desde septiembre prácticamente hasta el día de las elecciones. No deja de llamar la atención que un trabajador que ganó 900 euros de salario mínimo, gracias, ¿no?, a la presión de Unidas Podemos y al gobierno del PSOE, le pesó más en su voto la idea de que España se rompe, aunque sea bastante peregrina, más que realmente sus condiciones de vida. Sí, yo añadiría a este ascenso de Vox que ha explicado Paco, creo que fundamental el tema de Cataluña, 2 cuestiones más. Primero, una, que no ha habido nunca una condena institucional al franquismo en este país, con lo cual, entre comillas, puede salir gratis, no hay ninguna condena social, porque puedas decir que vas a votar a un partido de extrema derecha o ultra en este caso, ¿no? Como digo, no hay condena institucional que permita al ciudadano entender que esto pues, no es demasiado correcto. En segundo lugar, cogiendo también un argumento de un colega de Pepe Fernández Albertos, también el hecho de votar a Vox hace que el ciudadano pensara, no es un voto que tiro a la basura, porque ya me han demostrado en Murcia y en Madrid que este voto va a sumar a la derecha. Con lo cual no es que esté votando una opción que luego vaya a ser marginal y vaya a hacer que no gobernemos. No, cuando yo voto a Vox también permite gobiernos de derecha. En este sentido creo que ayudó mucho también a esta gente que se vio o que el aumento del salario mínimo le beneficia, pues que votara formaciones que en un principio no sería a lo mejor su primera opción, pero que sabía que iban a sumar después de las elecciones. Hay algo que también identificamos en algunos ámbitos. Es que hay una parte de moda en gente joven en eso de ser de Vox. Una parte como de moda, no hay mucho conocimiento de lo que significa. Hay susto cuando de repente se encuentran con barbaridades como las que hemos escuchado recientemente, de saca tus apetitos marxistas y sexuales de mis niños, o no voy a dejar que hagáis de mis hijos unos enfermos como vosotros. Esas locuras que dicen, ¿no? Pero sin embargo, ya digo, parece que entre gente joven la condición de moda, de irrupción comunitaria de Vox parece que resulta atractiva a alguna gente joven. Sí, ha calado. De hecho, el Vox en estos momentos es primera fuerza en la derecha por delante del Partido Popular entre menores de 45 años. Es decir, es un mensaje más atractivo porque es un mensaje diferente, es también, la propia marca tiene una novedad, ¿no? Que es decir, vamos a hablar sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de rubor sobre las cuestiones que nos importan en España y de alguna manera ese mensaje ha calado entre la gente joven y eso es problemático para el Partido Popular, es decir, porque el Partido Popular contiene un electorado muy envejecido, y aunque sabemos que en España la pirámide poblacional está prácticamente invertida porque hay muchas personas más mayores y es un electorado mucho más fiel, que no va a cambiar, no es tan volátil en términos electorales, pero pensando en futuro, si uno fuera un inversor y diría yo quiero invertir en España para los próximos 20 años, ¿en qué partido de derecha lo haría?
Bueno, pues en este sentido, los jóvenes que tienen una imagen del futuro un tanto más negativa que los tuvieron sus padres y sus abuelos, pues ahora creen que Vox puede ser una de estas alternativas, ¿no? Y es una pugna que ahora mismo, en estos momentos, la está ganando Vox. Digamos que entre la derecha puede haber intercambio de votos, ¿no? Es decir, puede ir voto del PP hacia Vox, ¿puede ir voto de Vox hacia el PP? También lo hay. De manera que se queden más o menos igualados los trasvases. Sí, lo que estamos viendo además en las dos elecciones, con pequeñas variaciones realmente, pero que los dos bloques de lo que hablamos, con que habría que añadir quizá un tercer bloque, que sería el bloque nacionalista, pero el bloque izquierda-derecha tiene 11 millones de votos. Cómo se distribuyan puede ser, bueno, parece que la opción de Ciudadanos es verdad que está perdiendo fuerza y probablemente la disputa que vamos a ver ahora va a ser entre PP y Vox por repartirse esos 11 millones. Los de Vox ya han votado al PP, o sea que no hay nada que les impida volver a hacerlo en un momento dado si las cosas, bueno, pues cambian o adoptan el PP una posición más cercana a estos votantes que se han ido. Creo que esto lo sabe Vox, debería preocupar al PP, porque sin complejos que decía Vox, está arrinconando al PP, a Ciudadanos también, se tienen que posicionar sobre unas cuestiones que ellos se sienten muy incómodos. Si gana ese relato Vox, indudablemente puede seguir atrayendo a mayor número de votantes del PP. Es verdad que está un límite, por lo que dice también Paco. El electorado de PP es muy mayor y es poco tendente a cambios y a formaciones nuevas, pero indudablemente le puede seguir haciendo daño. Y en el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, ¿es posible el abrazo del oso? ¿Es posible que el PSOE se coma electoralmente a Unidas Podemos? ¿O al revés? Puede ser que, como era el miedo de Felipe González, que el demostrar por parte de Unidas Podemos que puede ser parte del gobierno le permitiría ganar votos que antes le resultaba imposible acceder a ellos? Pues yo creo que es una de las preguntas fundamentales, ¿no? En el futuro, Ahora me puede decir, para eso cobramos, no te lo vamos a contar gratis. No, realmente yo hablaría de que las tendencias por ahora, quiero decir, queda mucho por delante, parece que la legislatura va a ser larga, pero yo diría que en estos momentos Podemos cuenta con un suelo bastante asentado, es decir, Podemos ha conseguido de alguna manera compactar un electorado bastante fiel a la marca, que puede estar, bueno, rondando en torno, pues, eso, al 12% quizás, este suelo último que ha tenido. Es difícil, ¿no?, que Podemos pueda bajar de esa cifra y, por lo tanto, ese abrazo del oso va a ser muy complicado. Sobre todo no por nada en especial, sino por cuestiones más bien sociológicas, ¿no? El electorado de Podemos es un electorado mucho más joven, sociológicamente digamos que políticamente se ha socializado de otra manera distinta, utiliza otras vías para comunicarse, ve la política de manera distinta, y esto hace que una vuelta al Partido Socialista se haga mucho más complicada, ¿no? Por lo tanto, es difícil ese abrazo del oso, pero al mismo tiempo yo creo que están destinados a entenderse y a cooperar. Nos quedan 2 minutos y quiero hacer 2 preguntas. Una es el papel electoral de las mujeres en España, en 1 minuto. Bueno, yo como dato curioso te diría que el PP ahora mismo tiene un electorado más femenino que masculino, algo que no había pasado nunca. Curioso. Y es que porque las mujeres son más mayores se han permanecido en el PP y los hombres mayoritariamente han ido a Ciudadanos o a Ciudadanos o a Vox. Y se ha quedado un electorado femenino. Y en este sentido siguen jugando un papel importante en el caso de la derecha para el mantenimiento del PP. Sí, y yo añadiría que las mujeres en España son decisivas totalmente a nivel electoral, para empezar porque son más cuantitativamente que los hombres, pero sobre todo de cara al futuro son las que están más desilusionadas con la política y con los políticos. Y esto creo que es una señal interesante porque de alguna manera están como exigiéndonos como una demanda de decir, oye, queremos a lo mejor mujeres que realmente nos acaben representando en el futuro, ¿no? Porque esta última imagen de 6 hombres es como infumable. Sí. Y en 1 minuto también Cataluña, ¿no? Torra prácticamente ha planteado que ya se disuelve la legislatura en Cataluña, que van a nuevas elecciones, quiere aprobar antes los presupuestos. ¿Qué podemos decir de Cataluña? Conclusiones que salgan también de vuestro trabajo y del análisis de las últimas elecciones del 10 de noviembre. Pues que de alguna manera hablar de política española es hablar de política catalana en estos momentos y va a ser así por mucho tiempo. La cuestión está en que ahora, tras la exitosa moción de censura y la formación del gobierno de coalición, gracias a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, está abriendo una vía de cara probablemente a Cataluña. Estoy diciendo con ello que es probable que nos podamos enfrentar en las siguientes elecciones catalanas a un escenario en el cual no solo haya una mayoría independentista, sino que pueda haber una reedición del tripartito, es decir, que haya un vuelco al eje ideológico, en el cual los partidos de izquierdas, Esquerra Republicana de Cataluña, PSC y Comunes, no lo vayan a, digamos, a desplazar, pero sí de alguna manera van a perder un poco de importancia.
con una diferencia con respecto a 2003. En este caso, no ganaría Ciu las elecciones, el PSC no estaría por delante de Esquerra, sino que sería Esquerra la que lideraría, tanto en la izquierda como en el movimiento independentista, pues el número de votos. Sería la primera fuerza más votada. O sea, que no le va a importar, ¿no?, que les maltrate Torra y les maltrate Junts per Catalunya. También es cierto que la experiencia dice que luego a última hora tiene problemas con Junts, que pega un empujón de última hora y las esperanzas que vienen en todas las encuestas acaban un poco más diluidas. O sea, que va a haber campaña. Va a haber campaña. Francisco Camas y José Pablo Ferrandiz. Hay gente, como los del Sexto Sentido, que oyen voces y nuestros invitados oyen votos. Así que no es extraño que sean tan relevantes. Muchísimas gracias por estar aquí en La Frontera. Seguiremos muy atentos a vuestros estudios. No sois de los que más falláis, o dicho de otra manera, sois de los que más acertáis, y eso siempre es de agradecer. Gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar del adoctrinamiento. Según la RAE, ¿cuánto hace que no hablábamos de la RAE? Pero es que ahora que han definido la palabra señoro y han dicho que no está en el diccionario por el momento, pues nos vuelve a interesar. Cierro paréntesis. Pues eso, que según la RAE, adoctrinar es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. ¿Qué dices tú? Pues entonces la escuela es un espacio de adoctrinamiento, todo el rato, porque les inculcan a las niñas y niños ideas como que la Tierra es redonda, que con el Big Bang empezó todo, que si lavarse los dientes 3 veces al día, que si la democracia griega... Les inculcan ideas. La cuestión es que últimamente hay gente muy preocupada porque en la escuela pública se les inculquen a sus criaturas cosas que estas personas no quieren que sus criaturas sepan. Y entonces quieren prohibir el adoctrinamiento. Casualmente estas personas son gente que les inculca a sus criaturas creencias como que el mundo lo creó un señor con barba blanca que vive sentado en una nube, que este señor hace 2000 años tuvo un hijo rubio y con ojos azules en una zona en la que nunca se había visto a nadie con ese fenotipo, que este chaval era fruto de una relación no consentida con un ave, que si te masturbas te van a salir pelos en las manos o te vas a quedar ciego o algo... que si quieres follarte a tu legítima esposa como Dios manda, le tienes que dejar dormirse la siesta y le tienes que ayudar a fregar los platos ese día, que el aborto es un asesinato, que es peor abortar que violar a una criatura menor... Vamos, son gente que cree cosas que buenas para el conjunto de la humanidad no son. La cosa es que en la escuela a las criaturas también les inculcan creencias. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, que la igualdad es buena, que la discriminación es mala, que la libertad es bien, que la esclavitud es mal, que la diversidad mola, que el acoso no... Y entonces esta gente, estos padres y madres que piensan esas cosas raras, no quieren que a sus criaturas las adoctrinen. Ahora que lo pienso, podría ser porque lo que quieren es ser los únicos que las adoctrinan. A ver, pero es que las madres y los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de sus criaturas, porque sus hijos e hijas son suyos. A ver, una aclaración. Las hijas e hijos no son de nadie, ni de las madres, ni de los padres, ni del Estado, ni de Stalin, ni de Dios, ni de Leticia Sabater. Tienes temporalmente la responsabilidad de su cuidado, pero son personas autónomas y tu responsabilidad es que tengan el mayor número de herramientas para salir al mundo, vivir una vida digna y alcanzar un nivel razonable de felicidad y bienestar. ¡Les incitan a follar desde los 3 años! A ver, que dentro de los programas de educación se hable de las relaciones afectivas, se hable de las relaciones sexuales, se abran espacios de debate, de conocimiento y de descubrimiento sobre cómo en el momento de tener prácticas sexuales, que ya te lo digo, no lo vas a decidir tú, lo va a decidir tu criatura, lo hagan en condiciones de libertad, de seguridad, de autonomía, de disfrute y de respeto, eso nunca puede ser malo. Si te preocupa, es porque defiendes una sexualidad violenta, reprimida, atravesada por el poder
y la culpa y las enfermedades de transmisión sexual. De paso, nos los quieren volver a todos maricones y lesbianas. A ver, si tu hija o tu hijo tienen deseos no heterosexuales, saber que eso no es una enfermedad, saber que es una opción sexual tan válida como la heterosexualidad, saber que hay gente como él o como ella, saber que no pasa nada, le va a ayudar a desarrollarse en libertad, sin traumas, sin culpa, y te va a ayudar a ti a que no te recuerde como alguien represor, que le impidió ser, sentir y hacer lo que le pedía el cuerpo. Quieren hormonar y castrar a las criaturas y convertirlas a todas en travestis. Si tu criatura es trans, saber que no es una enfermedad, que es una identidad tan válida como la cis, que no es un trauma, que no es una patología, que hay más gente que lo vive así, que puede ser quien quiera ser. Le va a ayudar a sobrevivir, a ser quien quiere ser, a no odiarte porque le impongas una identidad que no es la que siente. Y en todo caso, se sienta como se sienta tu criatura. Saber que todas las opciones sexuales son igual de válidas y de sanas. Que todas las identidades de género son igual de posibles y de saludables. Que no hay que pegar, torturar ni matar a las personas diferentes. Y que los derechos humanos son un marco bastante amplio. Y que quien no cabe dentro está del lado de la opresión y del fascismo, le va a servir para pensar y comportarse como un ser humano. Algo que seguramente no va a aprender en casa. No seas nazi. No obligues a tus hijas e hijos a ser nazis. Hoy os dejamos con una frase de Martin Niemöller. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, no había nadie que pudiera protestar. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Bienvenidos a ¿Qué facha con tu facha? Ay, me encanta el nombre. Qué salaos estuvieron los guionistas. Qué pena, que moló más el nombre que propusieron ellos al que propuse yo. Caudillo que te pillo. En fin, un saludo a los guionistas. ¿Y dónde estarán estos muchachos? Ah, ya, estarán en su casa porque los he despedido. Menudos golpes tengo. ¿Golpes de estado? Bueno, que me enrollo. Estamos aquí para decidir quién va a ser el líder de España Suma, el partido de derechas que ganará las próximas elecciones. Vamos a presentar a los concursantes. Por Ciudadanos nos acompaña Jimena Villarroy, amiga personal de Inés Arrimadas. Su mayor referente es Rosa Díez, ¿verdad? Sí, Inés y yo la llamamos la Rosa Díez. Trac, trac. Un aplauso para ella. Representando el PP nos acompaña Pelayo Santamaría, jefe de comunicación del partido. Él mismo dice que destaca por tener un buen swag y un sentido del ritmo que no se puede aguantar. Eso no es. Gracias, Pelayo. Por el partido de Vox tenemos a su líder, Santi Abascal. Para él lo primero es España y lo segundo, su Instagram. Su acontecimiento histórico favorito es el asesinato de Olof Palme. ¿No es así? Un aplauso para Santi. Bueno, ahora que lo pienso, pero si estamos en paridad. 2 hombres y 2 mujeres. Lo confieso, ganarles a los progres en lo suyo me pone un poco cachonda. Como cuando quitamos nosotros la mili. Jodeos, progres. Vais a jugar al crispatómetro. Es lo que mejor se nos da en la oposición. Así que necesitamos al que tenga más arte crispando. A continuación les enseñaré una foto. Tenéis que pulsar el botón y decir el insulto que os inspira. El que aguante más tiempo diciendo más barbaridades que los demás, gana. ¿Ha quedado claro? Correcto. ¡A crispar! Engañabobos. Falso. Vendehumos. Rompepatrias. Fanático. Buenista. Pedro Flauta. Calientafachas. Filo Catalufo. Terrorista. Folla Fronteras. Traidor. Guapo. Lo siento, Jimena, pero creo que has incumplido una de las normas. Vamos a escuchar la voz de los superderechones. Incumplido el artículo 4 del Estatuto aprobado en el Congreso de Berlín de 1941, que dice, y cito textualmente, al progre ni agua.
Lo siento mucho, pero estás eliminada. Venga, a casa, a ver si aprendemos. Vaya rachita desde las elecciones. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Jimena. La segunda prueba se llama ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Es como el crispatómetro, pero más complicado. Tenéis que ser capaces de insultar a Francisco Franco. ¿Estáis preparados a crispar? Con todo el dolor de mi corazón, se gastó una barbaridad de dinero público en crear pantanos. Demasiado perfeccionista. No hizo el trabajo completo. Amaba a España demasiado. ¿Mono huevo? Es que decían que solo tenían huevo. Santi, lo siento, pero os ha agotado el tiempo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que ya tenemos ganador, Pelayo Santamaría por el Partido Popular. Sí que al final los fachas vuelven con papá. Ya sabes que además de convertirte en el líder de España Suma, el programa te obsequia con ticket restaurante para Casa Pepe. Pues esto ha sido todo en Que Pacha con Tu Pacha. La gente de bien, nos vemos la semana que viene en el programa Tu cara al sol me suena. Hasta la semana que viene, amigos. Es que esa bandera soviética colgada del Reichstag hace historia. Y esta semana se han cumplido 75 años desde que el ejército soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y fue el ejército soviético, no fue el soldado Ryan, pese a que Hollywood quiere presentar que donde cambió el curso de la guerra mundial fue en el día D. Pues que no, que fue en Stalingrado. Aquella atrocidad de Auschwitz no puede dejar lugar a la indiferencia. No es admisible el olvido y la memoria se convierte en un deber. Auschwitz no es una palabra cualquiera, es la máxima expresión del genocidio organizado. Es el horror máximo perpetrado por el nazismo. Algunos historiadores lo llamaron la racionalización del mal. Y tiene que ver con la forma de pensar de los europeos. Es un puro capitalismo industrial racionalizado, al servicio no de la producción, al servicio del exterminio. Con esa capacidad meticulosa que le ponían los alemanes a la producción, también para la muerte de seres humanos. Es el problema de dedicar mucho tiempo a perfeccionar los medios y no dedicar ni un poquito de tiempo a los fines. Resulta que vienen unos dementes y dicen, tengo la solución final, y te ejecutan a 6 millones de seres humanos. Y cuidado, Franco les ayudó. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, ya no había nadie más que pudiera protestar. Lo escribió Martin Niemöller, un cura protestante, para explicar cómo era posible que el nazismo llegase y arrasase en un país próspero, inteligente, culto como Alemania. En Auschwitz, solamente en Auschwitz, más de 1 millón de personas fueron asesinadas. 75 años después, las ideologías y las mentiras que causaron aquel horror siguen vigentes en nuestro tiempo, con otros ropajes, pero están ahí. Y es nuestra responsabilidad detenerlas. La impunidad, el odio, el nacionalismo extremo y excluyente, la ignorancia, el miedo, los chivos expiatorios. No podemos caer en los mismos errores. Por eso es tan importante la memoria, para no repetir lo peor de nuestra historia. Auschwitz debiera representar un mazazo en nuestras conciencias colectivas, un recordatorio para evitar que futuras generaciones no tengan que pasar por algo parecido. Hoy, cuidado, los nazis están escondidos
en los que odian a los homosexuales o los que odian a las mujeres, en los que demonizan a la izquierda, en los que mienten para extender el odio a sus adversarios, en los que son capaces de movilizar a la población contra otra parte de la población solamente para obtener algún tipo de ventaja, algún tipo de beneficio. El nazismo hoy viste traje y corbata, fachaleco, canta el cara al sol, odia a la gente libre y creen que la patria, España, Colombia, Francia, Alemania, Venezuela les pertenece. Suelen ir cargados de banderas, pero son incapaces de recitarte 5 artículos de la Constitución o los últimos 5 libros que se hayan leído. Cuidado con esa gente. Están en nuestro alrededor y creen que pueden votar a la extrema derecha sin ningún tipo de responsabilidad. La responsabilidad de que se enteren de lo que están haciendo es nuestra. No vaya a ser que al final midamos nuestra libertad, como hemos dicho otras veces, por la longitud de nuestra cadena. Hasta la semana que viene, desobedientes.